Bueno, listo, Fernando, como comentabas, nuestro proyecto está basado en la gestión responsable de las inteligencias artificiales, un desafío en la educación superior, hecho por la Universidad de la Costa y en el Centro de Excelencia Docente de la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y más que todo, para ponerlos en contexto, ahí no sé si me están viendo el rostro, a ver, me confirman. No vemos tu rostro, pero vemos la Ok, presentación. vale, listo, entonces listo, igual, continuamos. Para darles un contexto de más o menos la idea que veníamos trabajando, desde la Universidad de la Costa se vino haciendo conciencia de los cambios tecnológicos que venían presentándose y se creó un equipo de tecnología emergente precisamente para ir analizando estos cambios tanto en el ámbito educativo, tecnológico y empresarial, y se identificaron unas necesidades críticas de formar estudiantes en todo lo que tiene que ver con los criterios éticos, morales y de desarrollo tecnológico y educacional en cuanto a herramientas de inteligencia artificial, teniendo en cuenta pues tres aspectos bastante claves, que eran analizar la demanda del mercado laboral, conocer, identificar que había una falta de formación de nuestros estudiantes en el ámbito de inteligencia artificial y que esto consecuentemente llevaría a una preparación a futuros retos que estaban en camino tanto en la parte laboral a la hora de salir de la universidad, en la parte de pregrado y internamente dentro de la universidad, pues conocer también esos retos internos de mejoría que podríamos tener como entidad de educación superior. Eso nos lleva pues a analizar digamos que dos aspectos muy importantes, que era qué tan pertinente era entonces realizar un proyecto que nos permitiera desarrollar esas habilidades en los estudiantes. Y decidimos en un grupo donde yo era el profesor, implementarlo para estudiantes de administración de empresas en una asignatura llamada Sistemas de Información Gerencial 2. Esta asignatura, si bien eran estudiantes de administración de empresas, estaba, digamos que, a cargo del Departamento de Ciencias de Computación y Electrónica de la universidad, lo que permitía, en este caso, que el docente, que era yo, tuviera las capacidades iniciales o garantizáramos de que el docente tuviera los conocimientos técnicos para implementar la formación necesaria en inteligencia artificial para estos estudiantes. Entonces, como les mencionaba anteriormente, todo este proyecto surge de la necesidad de la universidad de establecer como unos parámetros éticos y morales que permitieran la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en dicha asignatura, como tomándola de base, y daba una solución práctica y coherente para abordar toda la parte técnica de esos aspectos éticos que queríamos enfatizar de desarrollo de inteligencia artificial y ver la perspectiva o el cambio de perspectiva que estábamos teniendo de parte de nuestros estudiantes, porque pasaba un fenómeno que estábamos viviendo no solo en la universidad, sino a nivel regional y de país, que era que la percepción que tenían los estudiantes inicialmente acerca de la inteligencia artificial eran solo herramientas que le permitían realizar, digamos que de manera más fácil, sus tareas en el día a día. Supimos el boom del chat GPT y que los estudiantes en su mayoría a nivel desde la básica, secundaria y media hasta la educación superior estaban utilizando estas herramientas de inteligencia artificial inicialmente y únicamente, e inclusive exclusivamente para el desarrollo de sus tareas y que fueran, digamos que, un Google como con mayor potencial para responder y realizar los talleres que los profesores les estaban dejando. Entonces nosotros partimos de allí para iniciar con una gestión de una visibilización de estas herramientas de tecnologías emergentes de una manera distinta, que el estudiante inicialmente dejara de ver estas herramientas como esas herramientas para resolver tareas y encontraran un uso directo sobre las aplicabilidades que pudieran desarrollar, no solo en su parte laboral, sino en el desarrollo del currículo que tenían basado en las asignaturas. Como objetivo general, nos planteamos desarrollar un enfoque educativo e innovador que incorporara herramientas de inteligencia artificial generativa en la asignatura de Sistemas de Información Gerencial 2, con el propósito de capacitar a los estudiantes en el uso ético y eficiente de estas tecnologías, fortaleciendo tanto sus habilidades técnicas como su capacidad crítica para evaluar el impacto de la inteligencia artificial en contextos profesionales académicos, que eso nos encababa a unos objetivos específicos que como primero de ellos era capacitar a los estudiantes en el uso de herramientas de inteligencia artificial para resolver problemas complejos y optimizar procesos dentro de un marco ético.
Como segundo, promover la reflexión crítica sobre las consecuencias éticas, sociales y económicas del uso de la inteligencia artificial, fomentando una actitud responsable en el uso profesional. Y como último objetivo específico, nos planteamos desarrollar métricas de evaluación que midan ese impacto, porque es muy importante no solo saber que vamos a implementar herramientas de inteligencia artificial, sino conocer el impacto que vamos a tener en el aprendizaje y dando adaptación continua al currículo para maximizar los resultados educativos y garantizando que pudiéramos a futuro no solo esta asignatura, sino pues convertirla en más programas de la universidad. Entonces, tuvimos dentro de la experiencia un enfoque mixto, tuvimos tanto un análisis cuantitativo como un análisis cualitativo, en donde se empleó la medición cuantitativa, comparando, ya les mostraré más adelante, las notas de un periodo de un grupo que no contaba o no contó con la experiencia de la implementación de la inteligencia artificial, se tomó como muestra base y se comparó con el grupo del periodo inmediatamente posterior, durante los tres cortes, en el cual sí se realizó toda la actividad de implementación de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo curricular de sus actividades. Asimismo, también tuvimos una medición cualitativa que nos permitió medir el impacto a través de reflexiones escritas por los estudiantes, en donde nos comentaban sus experiencias en el aula y empezamos como a mirar y a revisar en qué había cambiado la percepción de los estudiantes desde que iniciamos hasta que terminamos el semestre académico y logramos evidenciar, que ya también les hablaré un poco sobre eso, que los estudiantes lograron de cierta manera identificar la necesidad primero del desarrollo de estas herramientas de inteligencia artificial y segundo, logramos que la percepción en general de los estudiantes pasara a ser de un compañero de trabajo, digámoslo así, a que fuera parte complementaria de su desarrollo de actividades en formación educativa. Entonces, nosotros tuvimos tres fases importantes, que fue, como les decía, la preparación como fase uno, que fue una capacitación personal, y digo personal, o lo menciono como personal, porque yo directamente era el docente, como podemos ver en la imagen de la derecha. Esa fue una de las clases que tuvimos en vivo, en el que implementamos un avatar, en el que este avatar generaba como una pequeña explicación de la actividad que íbamos a desarrollar. Ese fue como el primer choque que tuvieron mis estudiantes con las inteligencias artificiales y el potencial que podíamos lograr a partir de ellas. Y ven ahí de pronto la imagen como ya varios de ellos estaban en la generación del logo que tenían que realizar para la actividad de clase. Entonces, volviendo a lo que les decía, esa capacitación personal mía como docente, de no solo del conocimiento que tenía acerca de inteligencia artificial, sino y a la medida que iba transcurriendo los periodos académicos con los que contamos en la universidad, le fuimos desarrollando habilidades poco a poco a los estudiantes, primero una etapa de adaptación de ellos, del conocimiento de qué eran las inteligencias artificiales y después dándoles contexto sobre la especificidad de la herramienta que estábamos utilizando, que en nuestro caso fue Crayon. Luego, los estudiantes tienen que realizar un caso de estudio en la fase 2 y que estaba relacionado pues con todo esto de la gestión empresarial y lo que tenían como, digamos que desafío era permitir que los procesos o se optimizaran a partir de decisiones hechas por herramientas de inteligencia artificial y que el logo que ellos crearan inicialmente fuera también creado por esta herramienta de inteligencia artificial, llevándonos a debates en la clase en los que hablábamos sobre qué tan ético o qué tan, digamos que era permitido o qué tan bueno era utilizar, por ejemplo, una imagen para nuestra empresa desarrollada por este tipo de herramientas de inteligencia artificial. En la tercera etapa, luego de una evaluación continua y un monitoreo que le hacíamos dentro del rendimiento académico de los estudiantes, pudimos hacer una comparación entre cada uno de los periodos mientras avanzaban con el grupo del periodo anterior que no tenía conocimiento alguno sobre las utilizaciones de estas herramientas y que no fue implementado en clase. Y fuimos evidenciando a lo largo de cada uno de los cortes académicos la mejoría significativa de hasta 6 puntos en las notas de los estudiantes en promedio en cada uno de sus cortes académicos. Entonces, Camilo, 8 minutos. Adelante. vale, gracias. Entonces, eso iba en consistencia con esos objetivos que nos habíamos planteado de desarrollar esas competencias técnicas, primero, aplicadas obviamente al área de administración de empresas, que fue el grupo que estábamos trabajando en ese momento, fomentar una reflexión ética sobre ese impacto
en la gestión empresarial y qué tan bien visto iba a ser hoy en 2024 tener herramientas que realizaran trabajos o que de alguna manera algo tan importante que era para ellos como su identidad empresarial o el logo de su empresa fuera desarrollado por una herramienta de inteligencia artificial. Esto nos permitió pues también, después del análisis que teníamos de las notas de cada uno de los cortes, medir ese impacto en la parte cuantitativa del desarrollo que estaban teniendo a nivel educacional y la mejoría significativa en la adquisición de conocimiento de parte de mis estudiantes. Entonces, aquí les muestro un poco de el análisis que teníamos de la gráfica que mostraba las notas en promedio del curso que se tomó de base, que pueden ver como 2023-2 en la parte izquierda, que pasaban en un primer corte de 3.5 a pasar a 3.9. Nosotros en la Universidad de la Costa medimos de 0 a 5 en la nota, donde 0 es la menor nota y 5 es la mayor nota excelente. En segundo periodo tuvimos una mejora de 7 puntos, pasando de notas en promedio de 3.4 a 4.1. Y en tercer corte pasamos de tener la mejora más significativa en la entrega del proyecto final, que fue apoyado por el desarrollo de inteligencia artificial, de 3.6 a 4.3, evidenciando 7 décimas en la mejoría del desarrollo en general del grupo base. Entonces, eso lo enfatizamos como un logro porque aumentamos el rendimiento académico de los estudiantes y eso lo podemos ver reflejado en las calificaciones que les estoy proyectando. Los estudiantes terminaron con competencias técnicas en el uso de inteligencia artificial y se entendió y se comprendió de manera más general todas las implicaciones éticas y sociales que podrían tener el uso de estas inteligencias artificiales, como que podemos tener en la parte legal, que pues, podemos utilizar y que no, esta parte de los derechos de autor que es muy delicada, que podemos incluir y de qué manera podemos incluirlo en nuestros trabajos que vamos a entregar al final como proyecto de grado, como proyecto de aula, y desarrollamos toda esta promoción crítica de que los estudiantes cambien esa perspectiva que tenían acerca de las inteligencias artificiales. Entonces, eso nos lleva a tener unas consideraciones sobre la replicabilidad, en donde rescatamos como aspectos positivos que los estudiantes, a partir del uso de inteligencia artificial, lograron resolver problemas empresariales con mayor autonomía, eso reforzando obviamente e incluir la parte tecnológica, teniendo en cuenta que las asignaturas de administración de empresas o el programa de asignación de empresas no va muy arraigado a la parte tecnológica. Entonces logramos vincular esa parte tecnológica a los estudiantes con unas implementaciones de metodologías que permitieran el aseguramiento del aprendizaje. Al asimismo, de hecho, esta imagen que pueden ver es una imagen que fue tomada por un periódico regional de Colombia, en donde nos destacan como pionera en la región a tener un enfoque innovador en la implementación de inteligencia artificial en toda esta parte de la educación superior y reconocían a los estudiantes como desarrolladores o promotores de habilidades técnicas avanzadas en el uso de inteligencia artificial, lo que los permitiría al salir al mundo laboral no tener un choque tecnológico con las nuevas tecnologías que estábamos teniendo. Eh, Eso sería pues nuestra presentación y estaríamos abiertos a sus dudas y preguntas. Ok, perfecto, Camilo. Muchísimas gracias y muchas gracias por el respeto del tiempo. Entonces, bueno, queda abierta. Rodrigo, adelante. Gracias, Fernando. Hola, Camilo. Buenas tardes, ya al menos acá en Chile. Mira, es bastante interesante, ¿cierto? Y como sabrán, un debate todavía abierto, global respecto al uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Hay un trabajo, disculpen la autorreferencia, pero voy a participar con la exposición de un paper donde propongo una metodología, un marco de trabajo de implementación donde uno de los elementos clave es la ética y la responsabilidad. Y ahí donde quiero ir, Camilo, si me puedes comentar respecto a qué modelos de implementación ético-responsable tal vez siguieron ustedes, si terminaron, desconozco efectivamente la realidad local y en tu institución de educación superior, si es que hay efectivamente un marco normativo hoy día. Muchas de las instituciones efectivamente no lo tienen, así que probablemente la respuesta puede que sea que no, pero hay cómo aportan tal vez usted o cómo aportas tú, insisto, en este espacio particular, este proyecto de innovación educativa. Entonces, para no enredarnos tanto, me interesa saber
qué tal vez modelos siguieron ustedes o tú en particular, ¿vale? ¿cierto?, en este trabajo respecto al uso ético y responsable. Eh, por ahí hablamos también, ¿cierto?, de una guía del uso ético en esta gestión de la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿lo puedes comentar un poquito más al respecto para Claro que también sí. ver cómo siguieron eso primero, Camila? Gracias. Claro, Rigo, ya ahí logré, si me puedes ver, mucho gusto. Sí, sí, perfecto. Mira, nosotros desde como país, como Colombia, el Ministerio de las TIC acaba de lanzar pues un documento oficial, eso se hizo un proyecto de ley el año pasado para garantizar el uso ético de estas herramientas de inteligencia artificial. Eso surgió el año pasado como proyecto de ley. Este fue aprobado este año en el Senado. Este año ya está aprobado, ya prácticamente el proyecto de ley está listo para salir. Obviamente todavía no es ley, o sea, todavía no se ha tipificado como tal, pero digamos que si tuviéramos que dar un número aproximado de entre del 0 a 100%, estaríamos que un 90% a la espera, digamos, en los aspectos legales de la firma presidencial y pues que establecerlo como un proyecto como tal. Esos estatutos y ese proyecto de ley nosotros lo tuvimos en base para trabajarlo y guiarnos, aun cuando no fuera ley, pues nos guiábamos de él basándonos en qué sería lo que sería implementado a futuro o las bases que tendría a futuro. Eso nos llevó como institución a darnos cuenta, precisamente lo que tú recalcas, muchas instituciones no tienen establecido unos parámetros, digamos que generales siquiera para el uso de herramientas de inteligencia artificial. Nosotros como Universidad de la Costa nos preocupamos en ese tema y creamos un comité de tecnologías emergentes en el que inicialmente, como primer aspecto, definimos qué era una tecnología emergente a nivel institucional, qué era inteligencia artificial a nivel institucional, cómo le íbamos a plantear, en qué aspectos íbamos a trabajarlos, de qué manera los íbamos a proyectar en la parte de currículo, en la parte pedagógica y en la parte, digamos que con el manejo de los estudiantes. Entonces, ese documento inicial, nosotros estamos digamos que un poco más adelantados que muchas instituciones y logramos establecer, digamos que una parte inicial en la política de trabajo de inteligencia artificial, lo que nos permitió establecer los parámetros iniciales que nos establecía el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación a nivel Colombia y aterrizarlos a la parte de nosotros como universidad. Entonces, ese fue como el modelo que utilizamos como para establecer que estaba bien y que estaba no. Entonces, teníamos una base sólida para decir, mira, muchachos, esto es lo que nos dice Colombia como tal que debemos de trabajar y aterrizándolo eso a nivel institucional, nosotros vamos a trabajar de esta manera. Para la institución, las inteligencias de tecnología emergente son esto, teniendo en cuenta ese uso que le vamos a dar, vamos a proceder a realizar la parte de contenido de la clase. Entonces, sí tuvimos esos dos modelos en cuenta. No sé si pues eso iba encaminado a tu pregunta. Sí, Camilo, muchas gracias. Vale, que sí. Perfecto, Camilo. Muchísimas gracias. Profesor Modaldo, adelante. Gracias. Camilo, te agradezco que cuando tengas ya la ley aprobada se la hagas llegar a Fernando para que la distribuya entre nosotros. Esto es interesante. Me gustaría, tengo entendido de que aplicaste estos conceptos en tu asignatura Sistemas de Información Gerencial, parte 2. Sí, señor. Eh, 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 Explica, por favor, un caso, un ejemplo de qué fue lo que hiciste para llegar a estas conclusiones. Me gustaría entender para qué lo usaste, cómo lo usaste. Ok, vale. Lo primero era encontrar una herramienta que fuera gratuita para que los estudiantes tuvieran un libre acceso. Teníamos dos opciones. La primera, la parte de generación de contenido, la hicimos con ChatGPT para que los estudiantes contrastaran la información que estaba allí con sus conocimientos previos. Es decir, que tuvieran una comparativa en lo que les decía ChatGPT con lo que ellos venían trabajando dentro de la asignatura o lo que decía la literatura de la clase. Dentro de eso, toda la asignatura está enmarcada en un proyecto de aula. Son estudiantes de administración de empresa de cuarto semestre, que dentro de la asignatura lo que ellos van a conseguir es aplicar tecnología al desarrollo de una empresa que ellos vienen trabajando. Es decir, el estudiante va en primera instancia, cuando llega a la asignatura, plantearse una empresa o un emprendimiento que le decimos acá en Colombia, en el que él va a atravesar una idea de negocio, un nombre, el nombre lo genera por inteligencia artificial o la idea, la ChatGPT le ingresa, mira, yo quiero crear una empresa por ejemplo, tuve una empresa de que se llamaba Bohemian Coffee, que era como de venta de café artesanal. Entonces ellos dieron esa idea que tenían de, quiero tener una empresa que se encargue de venta artesanal de café
ChatGPT le generaba pues una idea de pudieran ser las ideas de nombre, teniendo en cuenta que no estuvieran en el mercado, que no fueran un nombre registrado. Y luego, en el desarrollo de su asignatura, ellos tendrían que tener una identidad de marca. Y dentro de esa identidad de marca, encontramos una herramienta que se llama Crayon, que es un generador de imágenes, así como DALI, pero la diferencia es que si bien tiene un poquito de desventaja en el hecho de que las imágenes no tienen la misma calidad de DALI, ellos podían de manera gratuita y de open access generar su identidad de marca dentro del desarrollo de inteligencia artificial. O sea, absolutamente todas las 14 empresas que desarrollamos durante el periodo del grupo que se utilizó inteligencia artificial fueron tanto su nombre, su desarrollo, digamos que general de la estructura de la empresa, como el logo que presentaron al final fue desarrollado por inteligencia artificial. Entonces, eso permitió que toda la identidad o todo el sentido que se le daba a la empresa fuera enmarcado en un desarrollo casi que, digamos que en todas las partes del desarrollo de la empresa estuvo involucrada la inteligencia artificial, desde la creación del título de la misma hasta, creo que la evidencia más clara es que todos los logos, todos absolutamente los logos de las empresas en los proyectos de aula que entregamos al final, fueron creados bajo inteligencia artificial.